Expansión 2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Buenas noches, mi amada iglesia. Es un gusto poder estar delante de ustedes hoy, viernes 7 de agosto. Hola, festivo, ¿no? Qué día, hablando con Gerald, fue la que me hizo caer en cuenta que hoy estamos de festivo. Y ahora, con toda esta realidad, uno ya como que obvia esas fechas. 7 de agosto, recordando la batalla de Boyacá, una fiesta patria en nuestro país. Y sobre todo, el generar esa independencia que supuestamente hubo. Pues hay que seguir orando para que se vea una independencia en nuestro país acerca de todo flagelo, acerca de toda condición de maldad que pueda estar fluyendo, que pueda estar pasando, porque de verdad que en el nombre del Señor Dios nos regala de su misericordia y nos da entonces de su gracia para que podamos estar entonces viendo lo que Él cada día establece sobre nuestro corazón. Y hoy entonces doy una bienvenida a la iglesia que se conecta. De verdad que es una gran bendición ver que está por aquí Olguita Ramírez, saber que está Ruby García conectada, está la pastora, Duli, Ana María. Es una gran bendición. Duli por ahí está diciendo bendiciones. Recuerden que hoy es para que conversemos, ¿listo? Para que si usted tiene algún aporte, alguna opinión, lo pueda decir. De igual manera quiero recordarles a toda la iglesia para que estemos orando a Dios, para que Dios llene de consuelo a la familia Márquez Moreno. Hoy estuvimos acompañando ante la partida de nuestra niña Nilde, ¿sí? Entonces que el Señor bendiga a esta familia y que derrame consuelo especial. ¿Qué tal si hacemos la mayor conversación? Y es la conversación con nuestro Dios. ¿Te parece? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que derrame de su gloria en esta noche y nos permita tener una muy buena conversación. El invitado de hoy es un invitado ya conocido por nosotros, ya tú lo conoces, pero sé que va a ser una gran bendición lo que estaremos conversando, ya que creo que ahora con todo lo que está viviendo la iglesia y ahora con todo este letargo que se está viendo, se requiere que exista entonces como un camino distinto. Y ese camino distinto será por medio de que la gloria del Señor siga haciendo algo por medio y en la iglesia y en medio de la iglesia. Por eso, ¿qué tal si conversamos con Dios? Padre, gracias, te queremos dar porque tú eres bueno, santo y poderoso. En esta noche bendigo a toda tu iglesia, bendigo a mis hermanos que en esta hora están aquí en su fidelidad, Dios mío, recibiendo una palabra, atendiendo, Señor, esta conversación importante y sobre todo entendiendo, Dios, que tu palabra es la que nos puede ayudar. Hoy oro, Espíritu Santo, para que a cada corazón le puedas regalar, Señor, esa transformación especial y que podamos juntos experimentar lo que en gracia tú cada día nos entregas. Y es nada más y nada menos que el saber que somos tu iglesia, el proyectarnos como iglesia, el vivir como iglesia que somos. Por eso, Espíritu Santo de Dios, suplico que hoy nos dé la inteligencia y sobre todo la capacidad de discernir lo que en tiempos futuros se vendrá para nuestra comunidad. Bendecimos, Señor, a nuestro invitado. Gracias por su vida, por su familia y por todo lo que está haciendo para generar transformación en nuestra nación. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, y gracias por permitirnos estar en esta noche una vez más conversando. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a Everti Jiménez, wow, desde la costa, súper Everti que estás por aquí. Saludo a Carol Vanessa y a toda la familia Gómez Velasco que están también conectados. Saludo a Andrea Cárdenas, Paulita, sí, que Dios te bendiga. Néstor Poveda, ahí están los hermanos ya en medio de nuestra conectividad, pasando un buen tiempo y sobre todo identificando lo que el Señor nos puede regalar. Y hoy, ante toda la figura de iglesia que se vendrá en el futuro, por así decirlo, en el futuro muy cercano, hablando de reapertura de puertas, hablando de proyecciones eclesiales y sobre todo de un futuro en el cual nosotros podamos ser partícipes de que la iglesia del Señor continúe. Hoy entonces
vuelve a estar con nosotros. Él es especialista en estos temas, es coach en medio de toda su dinámica de apreciación, de emprendimiento, es consejero también, ha sido pastor y actualmente es el director de E625, especialidades E625, es decir, aquella organización internacional que trabaja con las edades entre los 6 años y los 25 años, incluyendo entonces niñez, adolescentes, preadolescentes, universitarios y aún todo el proceso eclesial. Y es nuestro amado Jorge Garay. Jorge, bienvenido una vez más a tu iglesia Bautista Manantial. De verdad que es un privilegio que puedas estar con nosotros. Señor director, bienvenido. Hola Julián, buenas noches y buenas noches a todos los que están conectados. Como siempre será un honor, es muy honroso para mí que me tengan en cuenta, ser escuchado y nada, feliz de estar contigo hermano y con ustedes. Así que un abrazo en la distancia y bueno, a ver qué sale de este tiempo que vengo a aprender también y a enriquecer la conversación con lo que pueda aportar en este tiempo. No, creo que nosotros somos los que podemos aprender acerca de todo el desarrollo que estás teniendo. Quiero decirle a la iglesia que nuestro querido Jorge entonces dirige a nivel nacional la organización de E625 y nos estamos proyectando. Digo nos estamos porque estamos involucrados entonces como parte del equipo acerca de proyectar Iglesia Next, que es como le hemos llamado en esta tarde a la conversación. Iglesia Next, es decir, ¿qué es lo que sigue para la iglesia? Porque la iglesia tendrá que seguir, ¿cierto, Jorgito? La iglesia no se va a detener con COVID, sin COVID. La iglesia no se va a detener, la iglesia va a continuar. El asunto es cómo vamos a continuar, cuál va a ser el desarrollo de la iglesia a futuro. ¿Qué día estaba escuchando a Lucas Lacey, que es el director internacional, ¿cómo se dice? Quien la creó, el creador, el fundador, ¿sí? Y él decía algo que llama mucho la atención. Nuestras familias antes tenían muchos hijos, ¿no? Entonces, al tener muchos hijos, papá y mamá, al ir a la iglesia, pues llevaban a esos 2, 3, 4 y hasta 5 muchachos a la iglesia. Hoy estamos viendo que las familias están teniendo un hijo, ¿sí? Si muchos se proyectan a tener 2, hay algunos que no se proyectan a tener ninguno, sino un perro o un gato, y pues ni modo de llevar al perro a la iglesia, y pues el gato sí que menos, ¿sí? El gato sí no va a querer participar. Y eso entonces genera que la iglesia debe irse anticipando. ¿Por qué razón? Porque si no nos vamos a envejecer, va a pasar pandemia, va a pasar todo esto, y la iglesia como que va a empezar a perder fuerza. Ante ese estado, ¿cómo crees tú, mi querido Jorge, que podemos empezar a anticipar? Si para la iglesia va a seguir, ¿qué debemos hacer para anticiparnos y que la iglesia continúe? Bueno, ahí tocaste un montón de temas que yo quisiera como aportar a lo que estás diciendo porque es súper claro y tú hablas de la natalidad, era un cómplice silencioso que tenía la iglesia. O sea, la iglesia, ¿y cómo está creciendo la iglesia? Pues porque todos teníamos hijos. Entonces, pues obviamente la iglesia crecía y estos hijos traen otros. Entonces, a veces, a mí me llevó, yo pienso en mi testimonio, y a mí me llevó un niño de mi edad. Yo tenía 10 años y una amiguita me compartió de Jesús y yo por él vine. Ahora, si no vamos a traer, si no va a tener hijos, entonces ya eso va a hacer que baje el número. Y adicional a eso, unos niños no van a traer otros, pues también la iglesia va a tener menos personas nuevas. Por otro lado, la iglesia va a envejecer. Ahora, que una iglesia envejezca, pues de cierta manera tiene algo productivo. Y es que ahí se afirma más como relación, siempre están los mismos. Definitivamente la gente es mayor, hay más sabiduría, hay más conocimiento, hay una estabilidad. Pero también si solamente hay mayores, entonces pues la iglesia no va a tener una transición. Y el día que necesitemos ceder nuestro espacio, dejarle nuestro lugar a alguien, pues no vamos a tener a quién. Pero también tú hablabas de otro, para que ahorita toquemos el tema, tú hablabas del perro y el gato. Es una realidad. Sí, hay familias que ya no quieren tener
hijos. Entonces, nosotros queremos 2 puntos y ahorita te los aclaro porque sé que es una de las preguntas. ¿No será que la iglesia, pensando en la modernización que tiene que tener la iglesia, tendremos que tener guardería para perros? Ya que hoy día los animales son tan importantes para las personas y pues los tienen y pues en las casas a veces no se quedan. Y yo he visto, te cuento, yo he estado en iglesias donde a veces se queda alguien entre el carro porque cómo dejan el perrito solo. No diciendo que esté bien, yo no diciendo que esté bien, pero tiene tanta importancia ahora que ahí donde dejamos el perrito, se nos estresa el perrito. Tendremos que pensar en una forma de hacer iglesia ahora para que todo lo que tenemos también sea apto. Ahora las iglesias tienen que buscar un lugar donde pueda uno parquear, haya parqueaderos aledaños o que no moleste la policía. Entonces ya pensamos un lugar para los carros, ¿verdad? También un lugar donde uno pueda dejar el paraguas, por ejemplo, en Bogotá llueve mucho, que tenga buen aire acondicionado, donde hace mucho calor. Bueno, tenemos mascotas, ¿qué vamos a hacer con las mascotas? Entonces el punto es que siempre tenemos que andar pensando qué debemos hacer como iglesia y andar rejuveneciendo la iglesia. Entonces tú tocas el tema de las mascotas, yo me quería pegar ahí para decir, siempre tenemos que estar en un constante cambio para que la gente pues pueda asistir a los lugares donde nos congregamos con más tranquilidad y con más comodidad. Tanto hablé que se me olvidó tu pregunta. ¿Cuál era específicamente la pregunta? Los desafíos. No, el cómo anticiparnos, pero mira, lo que estás mencionando inmediatamente nos da como luces, por así decirlo. ¿En qué sentido? Si es de revisar una anticipación, tenemos que empezar por algo puntual. El que quiere volver a la iglesia y el que no quiere volver al templo. ¿Sí o no? Porque ahora con pandemia van a haber muchos que digan, no, puede abrir las puertas del templo, pastor, pero yo por allá ni loco voy a ir. Entonces desde ahí tiene que darse como esa anticipación. Y es por eso que sabemos, la iglesia va a seguir, el COVID va a parar, va a acabarse, se va a eliminar. Eso es lo que todos creemos y tenemos la fe. Pero la iglesia va a seguir. Entonces ahí es donde debe venir como nuestra dinámica de anticipación. Sí, lo que creo de la palabra anticipación, el solo ponerla en la rueda, o sea, ya ponerla a funcionar la palabra, estamos haciendo un montón. Porque seamos honestos, la iglesia, el creyente es reactivo. Cuando nosotros que trabajamos con nuevas generaciones, tenemos la experiencia de siempre ver situaciones familiares que es donde más buscan ayuda. Normalmente las parejas matrimoniales poco buscan ayuda. Primero se esfuerzan en hacer el proceso solos, hablar entre ellos y pueden estar, mejor dicho, como perros y gatos. Oye, y sí que estamos hablando de perros y gatos, ¿no? Pero pueden estar ahí agarrados, mejor dicho, pero ellos tratan de solucionarlo solos. También es un problema financiero, pero cuando es el problema con los hijos, buscan ayuda. Es donde más rápido buscan ayuda. Pero a veces ni siquiera es tan rápido. Entonces uno a veces identifica algunas cosas. Uno, cuando llegamos a ser padres, cuando llegamos a la paternidad, Dios da pan y pedazo, decimos, ¿no? O Dios viene... El hijo viene con, ¿cómo es que dicen? Que el hijo viene con un pan debajo del brazo, dicen. Sí, que mejor dicho, con el bebé viene la bendición del Señor. Sí, pero yo debo prepararme. Y no sé cuántos papás, antes de tener sus hijos, cuántas mamás, antes de quedar en embarazo, se han preparado como padres leyendo, instruyéndose, mirando a otros. Sí, está la mamá que, mejor dicho, anhelaba ser mamá y veía a otra y le copiaba todo, pero eso es lo mínimo. O solamente como de hábitos, o cómo se le da el trito, cómo se le sacan los gases. Pero tengo que conocer un poco más a profundidad las problemáticas y los desafíos que se tienen en cada edad. Y creo que eso se llama simplemente que nos acostumbramos a reaccionar. Entonces, si mi hijo, pero yo me pongo a estudiar sobre drogadicción y estudié 2 años, leí libros y mi hijo nunca, pues bueno, pero usted se preparó, ¿sí o no? Pero entonces yo más bien voy a esperar y gloria a Dios que nunca le pasó nada, pero qué tal que un hijo tenga un problema de depresión y yo lo veo cabizbajo y lo veo muy parcho en su estado de ánimo y lo veo que a toda hora quiere estar durmiendo y quiere estar solo y yo lo que empiezo es como papá, dele cantaleta y levante el ánimo y usted por qué otra con esa cara y usted porque no hemos entendido la temática. Entonces, no quiere decir que nos vamos expertos en todo, pero en últimas, cuando Dios nos permite tener una bendición como son los hijos,
sí por lo menos debemos tener la luz o tener la claridad de qué situaciones se puede haber enfrentado un niño o un preadolescente o un chico en la universidad. Debemos tener por lo menos, yo sé que cuando mi hijo entre a la universidad va a pasar por alguna de estas situaciones, tener más o menos, pero hay papás que lo mandan a la universidad y no tienen ni idea. Entonces, cuando hablan con los chicos, la mamá, la típica, que Dios puso ahí un sentido especial, dice, yo no sé, yo creo que a mi hijo le pasó algo, yo siento a mi hijo como raro. Eso es el Espíritu Santo, estoy convencido de eso. Pero qué bueno es que eso lo pudiéramos lo pudiéramos llevar acompañado de conocer un poco más a profundidad las edades. ¿A qué voy con esto? Dejar de ser reactivos y poner en práctica la anticipación en cada cosa de nuestra vida. Pues usted, para ser gerente de un banco, tuvo que haber estudiado algo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo? Claro. Anticipadamente estudió para tener ese cargo. Para ser director técnico de un equipo de fútbol, con anticipación tuvo una preparación para llegar a hacer eso. Bueno, para ser papá, anticipadamente, proyéctese para ser papá y capacítese para hacerlo. Pues para hacer iglesia, hagamos lo mismo. Preparémonos y no solamente qué situación nos llegó el COVID y ahora qué hacemos y ahora nos podemos reunir y mucha gente se desconectó de la iglesia porque la iglesia era un lugar físico. Y qué chévere cuando hablamos de Iglesia Next, que en realidad es una jornada, pero pues es todo un movimiento que queremos crear. Pero cuando hablábamos de una jornada que alguien lo puede llamar un evento, pues nosotros estábamos pensando, y tú estás en el equipo y hablábamos de muchas cosas van a ser virtuales, muchos invitados no pueden venir de Estados Unidos o de Europa a darnos una capacitación porque nos costaría un montón de dinero. Entonces tengámoslos por virtualidad y enseñémosle a la gente a manejar esto. Tenemos un instituto de especialidades que es completamente virtual. Así que nosotros ya veníamos en esta onda, no solamente por el COVID, sino porque las nuevas generaciones son súper tecnológicas, son súper virtuales. Los centros comerciales antes del COVID habían bajado al 60% en ventas en lo que tiene que ver con ropa y cosas de uso personal. Se va al centro comercial a comer helado, al cine, a las maquinitas, a los juegos, a lo que es experiencial, a lo que es para entretenimiento. Pero a las compras, no. Los jovencitos de 25 para abajo quieren unos Converse blancos. Ya, venga, los pido aquí. Además son con descuento. Y me llegan y me enciman un llavero. Y vea, papá, pídamelos por acá. Yo ya hice el pedido, va al carrito y págueme. Ahí son los chinos de hoy en día. Entonces, y se están bajando las compras presencialmente. Entonces, esto ya venía pasando. A muchas tiendas y las tiendas más fuertes no las cogieron sí, ay, qué sorpresa, ahora qué hacemos. No, ya tenían unas buenas estrategias y unas buenas ventas por Internet. Y entonces esto simplemente pues se volcaron a que el 100% fuera por Internet. Las empresas más pequeñas, las empresas de barrio, y yo te estoy diciendo, hay muchas, sin mucho presupuesto, jóvenes emprendedores que toda su venta por Internet y hoy día no sintieron el golpe. Pero el que dijo, no, yo quiero un local y quiero vender solo una esto y así es que se tiene que hacer, así lo hizo mi abuelo, así lo hizo mi papá, así lo voy a hacer yo, entonces es el que está peligrando porque no tiene cómo vender hoy día. ¿Por qué? Porque fue reactivo. Ponerse solamente aquí la idea de anticiparnos nos va a ahorrar un montón de camino. A partir de ahí, ¿qué es? Yo me anticipo. Viene algo, está sonando por allá en la China que algo está pasando, yo me anticipo y tomo medidas. Creo que ya solo pensarlo en esa palabra, en cualquier rol de nuestra vida, ya es importante. Y creo que mencionaste algo que es fundamental en medio de esta anticipación para el regreso, o hablemoslo así, para el retorno. Cuando vos lees Esdras, yo le contaba a la iglesia que de los libros que empecé a leer bíblicos y que me los estoy leyendo y vuelva y los lea, ha sido el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, y el libro del momento de la iglesia, los problemas de la iglesia, y el otro libro que me he leído muchas veces ya en estos casi 6 meses de cuarentena eterna, ha sido el de Esdras, el retorno, ¿no? Cuando regresa. Y vos te pones a mirar la estructura de Esdras, es comprendiendo en su tiempo, ¿no? Obviamente, en su tiempo y en su cultura,
lo que contextualmente tendrían que aplicar. Y eso venía entonces al conocimiento de las leyes, al conocimiento de lo que habían dicho los profetas, al conocimiento de lo que están en los escritos, y partiendo de allí vino entonces toda una estrategia y una dinámica de escribir el texto. Y cuando se escribe el texto es donde vemos la postura de que niños, jóvenes, hombres, mujeres lloraban, hermano. Lloraban al escuchar algo que ya estaba escrito, porque antes era pura tradición oral. Entonces lo que estás mencionando es fundamental. Si nosotros como pastores, como iglesia, como liderazgo que estamos viviendo y que estamos conectados, empezamos a comprender que es que el niño recibe de cierta forma, pero el joven la recibe de otra y el adolescente de otra, esa anticipación permitirá empezar entonces a como a conocer un poco más cada uno de estos grupos. Y no creas, cuando usted comienza a conocer a cada una de estas edades, por así decirlo, es más, hasta los adultos, al empezarlos a conocer, ellos se van a sentir como importantes. Yo no sé si te pasa, vos tenés 2 hijas, ¿no? Si vos empezás a conocer a tu niña y a darle a entender a ella que es relevante porque le hace falta algo y tú se lo trajiste, o porque pasaste tiempo, le ayudaste con algo, ella se va a sentir importante. Y creo que la iglesia ahí es donde tiene que empezar a hacer esos ajustes en este tiempo. A hacer sentir que conoce cómo es que aprenden los niños, cómo es que aprenden los adolescentes, los preadolescentes. Creo que eso nos ayudará mucho a evitar la reacción, ¿no? Porque es que es seguir reaccionando. O sea, si cuando volvamos la iglesia sigue como veníamos anteriormente, creo que no vamos a tener como mucho futuro. Pues, Juli, pero mira que tú dices algo que es muy chévere y usas a Sí. mis hijas como ejemplo, y mira que algo me ha pasado con mis hijas. Yo a veces intencionalmente, delante de la mayor, le digo a la menor, Julieta se llama mi hija de 6, que es un terremoto completo, y Ana María, la de 12. Yo le digo, yo a veces intencionalmente delante de Ana María le digo, Julieta, es que tu hermana es más grande. Entonces, tu hermana, y le empiezo a explicar las diferencias. Entonces, tu hermana está en una edad donde pasa tal cosa, entonces no hagas esto, por favor, no le entres al cuarto sin su autorización. Y porque ella lo que experimenta es que le están invadiendo su espacio. Y la grande me mira, me abre los ojotes y me dice, ¡ah! ¿De verdad? Eso me pasa a mí, mi papá me conoce. Mi papá sabe cómo es mi edad, mi papá entiende algo. Ahora, hay cosas que no entiendo, ¿no? No me las voy a dar aquí, porque a veces no la... Primero es mujer, entonces ya de ahí entender es un camello. Y por otro lado, está en una edad de transición. La preadolescencia es una etapa de transición larga, pero es una etapa de transición. Pero cuando yo identifique que yo conozco algunas cosas y como papás nos hemos puesto en la tarea con mi esposa de realmente investigar un poco de su edad, ella como que se siente como, ay, me entienden. ¿A qué voy con esto? Parte de nuestro rol pastoral y de liderazgo es hacer también transgeneracional, o sea, unir las generaciones, que se entiendan, se sirvan y se valoren. Entonces, entiendan es que doña Inesita de 80 no le parezca aburrido Jorgito, el adolescente que brinca y se peina con los pelos parados y habla durísimo porque quiere llamar la atención, y el chiquitín, que no le parezca aburridor y que ojalá no estuvieran estos jóvenes ahí, pero también que Jorgito, adolescente, honre la vida y la sabiduría que doña Inés puede transmitir a él y a las otras generaciones. Creo que ese es un trabajo que debemos nosotros desempeñar, y es cómo todos nos podemos ayudar. De pronto doña Inés ya no está para que dé la clase de la escuela dominical, de pronto sí, pero que su rol donde está puede orar, puede bendecir, puede abrazar. Mira, a mí que de pronto una mujer de 30 y tanto quiera acariciar a mis hijas, yo miro quién es. Pero cuando viene un adulto mayor y quiere consentirlas y bendecirlas, siento una paz porque transmite el adulto mayor y siempre te bota el consejo, ¿no? Mira, no tiene que tener los estudios, sino porque ha visto generaciones, porque ha visto otro levantarse. A esta edad lo que a ellos más les interesa es tal cosa, y uno dice, oiga, sí, eso lo he estado experimentando y tenemos que honrarlo. Y eso también le falta entender
y no hemos sido intencionales en hacérselo entender a las generaciones. Así que parte de eso, y eso habla de respetarse, pero también servirse. Cómo los chicos pueden servir a los adultos y cómo los adultos pueden servir a los más pequeños. Todo eso que estamos hablando es la anticipación. Entonces, preparar un ambiente. Donde ahorita nos podemos ver es como podríamos aquí en estos espacios hablarles para cuando nos veamos, todos nos abracemos, todos nos sintamos valiosos, todos queramos acompañarnos unos a otros, no que después lleguemos todos los adultos a servirle a los pequeños y que las nuevas generaciones estén ahí cruzados. Ay, especialidades nos trata. Se trata de que todos seamos comunidad, como tú lo hablas en el libro de los Hechos, ¿no? Todos servían y todos compartían, todos traían algo para que todos recibieran, todos oraban unos por otros, no, Pedrito oraba y el resto escuchaba, oraban unos por otros, compartían el pan, compartían hasta sus propiedades, se servían, se atendían. Así que yo creo que todo eso hace parte de esa anticipación. Qué hubo en ese tiempo, sé que hay mucho dolor por muertes, porque esto ha traído muerte, enfermedad, un montón de cosas, pero por otro lado, al mal tiempo buena cara. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y creo que es el tiempo de obligarnos a quedarnos en casa, a parar el carro, a no andar en quinta velocidad, sino en primera o en neutro, frenar y cómo podemos hacer la iglesia mejor, cómo podemos aportar a esta realidad. Entonces, en últimas, termina siendo una bendición este espacio porque podemos hablarles a todos, enseñarles a todos para cuando volvamos a estar juntos, que será diferente, pero estaremos juntos de nuevo, pues haya una iglesia o existe una iglesia más enriquecedora para todos. Mencionaste un concepto importante, ¿no? Transgeneracional, es decir, vamos a conocer muy bien qué es lo que pasa con el niño, con el pre y adolescente, con el joven, el universitario, el adulto mayor, pero todos en un mismo hilo conductor, por así decirlo. Esa parte es fundamental y creo que debe darse entonces para que la iglesia siga, ¿no? Iglesia Next en traducción normal es siguiente, ¿no? Entonces la iglesia que sigue, ¿sí? Iglesia que sigue, iglesia que avanza, iglesia que continúa, por así decirlo. Y esa línea transgeneracional definitivamente es clave. Aquí te comento algo aquí como iglesia. Nuestros adultos mayores, sí, antes conocidos o llamados la edad dorada, yo les llamo la juventud acumulada porque la experiencia, hermano, que tienen es bastante valiosa, sí, y que genera ese desarrollo. No te imaginas lo que implica ver a ese adulto que ora por el niño, a ese joven que sirve al adulto, o sea, una interconexión bien interesante en donde se puede ver como ese avance de iglesia. Sin embargo, vienen, por así decirlo, los otros flagelos, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de la iglesia que va a seguir, la iglesia siguiente con toda la fuerza y el poder y el respaldo de Dios. Pero empecemos a incluir de pronto otros temas fuera de la iglesia, ¿no? Que comienzan a ser como ciertas amenazas. Vemos entonces el asunto del desenfreno social, vemos cómo va el avance de situaciones igualitarias en cuanto a sexualidad, vemos la cuestión de política, vemos la cuestión de no sabemos mañana si se van a dar, ¿cómo se dice?, las libertades para consumo, ¿sí? La cuestión de permisos. Y creo que lo transgeneracional, si usted en su casa quiere cuidar a todos los de su familia, pues creo que el llamado para la iglesia es cuidémonos todos entre todos. Para que no haya como ninguna apreciación donde las agendas postcristianas vengan y nos toquen. Porque sí que nos han tocado, ¿no? Pues mira, ahí nosotros hablamos que para hacer Iglesia Next, digamos, estamos viendo dos necesidades y dos problemáticas que debemos revisar. Una, la tocaste al iniciar, hablando de la natalidad como cómplice silencioso que teníamos. Y lo segundo es que, y hablo primero del contexto, nosotros crecimos, la mayoría, en un contexto de religión, que en un tiempo satanizamos. Sí. Y es el contexto de Iglesia Católica. Pero otra vez, al mal tiempo buena cara. Yo no voy a congraciarme con la Iglesia Católica, pero lo que sí aporta la Iglesia Católica es valores muy cercanos a los que hoy tenemos.
solamente que nosotros los hemos recogido, restaurado o rescatado a través de una fe viva, que yo creo que es la diferencia con la Iglesia Católica. Tenemos una fe en un Dios vivo, que no radica en la religiosidad, sino en una relación viva con un Dios vivo. Esa es nuestra diferencia. Por eso no rezamos, no rezamos a nadie, a nada, sino oramos a nuestro Dios porque entendemos la relación que tenemos con el día a día. ¿A qué voy con esto? Pero la Iglesia Católica tiene valores muy similares, como el matrimonio, como ser hombre y una sola mujer, como la familia, pelean por la familia, como los 10 mandamientos. Si salten uno, no salten uno, eso no es discusión aquí, no vamos a entrar en, pero valores. Entonces, nuestra moralidad fue formada en un ámbito religioso que después lo cambiamos por nuestra vida de creyente, pero existía esa moralidad. ¿Por qué vamos a ese contexto? Porque se cambió de liturgia, podríamos decir. Claro, la segunda problemática que tenemos hoy es que vamos a dejar de vivir en un mundo con moralidad. Antes decíamos que a lo bueno se le decía malo, a lo malo bueno, nos quieren confundir. Bueno, ahora no va a existir eso, sino vamos a vivir en un mundo amoral. Entonces, y se está creando una agenda post-cristiana. En Europa ya hablan post-cristianismo. Ay, ya estos religiosos ya pasaron, ya dejaron esa tontería de un Cristo que murió por ellos, un redentor. No, ya no es ni siquiera posmodernidad, sino post-cristianismo. Entonces ahora cada uno define qué es su moralidad. Cada uno define qué es bueno y malo. Yo les digo, hay países en Europa donde mientras nosotros aquí estamos pensando cuál es la dosis mínima y si se puede vender marihuana libremente, bueno, en países de Europa hoy están decidiendo si el abuso infantil es válido o no es válido, porque es que hay adultos que nacen con gusto por niños de 10 a 12 años. Terrible. Sí, entonces están a punto de aprobar la pedofilia. Bueno, así empezó el matrimonio igualitario, así empezó la adopción para temas como el LGTBI. Bueno, también así como empezaron esos temas, también empezó. ¿Por qué? Porque mi moralidad no depende de una creencia, ni siquiera de lo que me han enseñado a mí, sino depende de lo que yo quiera hacer. Yo hoy quiero ser perro, pues soy perro. Entonces yo mañana decido para mi vida que eso está bien y que eso está mal, ustedes me lo tienen que respetar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo con mis vecinos cuando yo tengo que enterarme? Y se acuerdan lo que uno decía que era ética, ¿no? Ética es mis valores, pero yo miro hasta dónde van los míos y dónde empiezan los otros. Eso es ética. No hay respetar el de los demás. Entonces, el punto es que yo después no sé cómo voy a vivir. Yo a veces me imagino. ¿Qué ética, qué valores tendrá mi vecino de aquí el 210, por ejemplo, y mi vecino que está aquí el 206? ¿Qué valores tienen ellos que choquen con los míos? Pues no importa. Eso en un momento no va a importar. Yo puedo tener los míos y si este los agrede, ¿qué culpa? Él tiene otros diferentes a los míos. Esa agenda se está creando. Cada uno vamos a tener el derecho que querramos o que tenemos de decidir qué está bien y qué está mal. No te haga raro que si un día es permitido que a un niño lo abusen porque un adulto no quiere tener sexualidad con otro adulto, sino con un niño y se lo permiten, pues un día podemos decir que la película esta de la purga puede llegar a ser verdad. Pues tenemos 12 horas permiso para asesinarnos, así en la película, ¿no? La purga. Sí. Asesinar a los malos. O sea, no estamos creándonos en un mundo moral y tenemos que revisar esto como iglesia. ¿Por qué? Por eso rescatar a nuestros abuelos, rescatar a nuestros padres, porque lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia es sembrar en nuestros hijos una moralidad real. No de bla, bla, no, esto está mal, está prohibido, Dios prohíbe esto. No. Sino esto te hace daño, esto es perjudicial, esto ha contaminado nuestras vidas. Yo antes hice esto de adulto, probé esto y me hizo mucho daño. Esto rompió mi matrimonio, esto hizo que yo fracasara financieramente y se lo muestro a mis hijos, se lo muestro a mis nietos y les enseño las consecuencias de ciertos actos y de ciertas malas decisiones. Tenemos
que trabajar en nuestros hijos más intencionalmente y tenemos que dar permiso a que otros también lo hagan. Por eso te digo que necesitamos que toda la iglesia cobija a las nuevas generaciones y hablemos de valores reales, porque esa agenda se nos viene encima. Hay una agenda del LGTBI que se vino encima y nos hizo el gol. Hay una agenda postcristiana que viene encima y esperemos que estemos preparados. Yo no te voy a decir que no se va a hacer realidad, pero que estemos preparados, estemos confiados. No importa que venga. Yo a mis hijos los formé en el Señor y sé que van a tomar las mejores decisiones, que sería la respuesta ideal cuando pase ese momento. No, y creo que la preparación ante todo lo que estás mencionando ahí no solamente implicará el empezar como a romper estas dinámicas de miedo. Sabemos muy bien que temor es cuando usted, por así decirlo, respeta, ¿cierto que sí? Sin embargo, sigue en ese caminar, pero miedo es cuando ya comienza a limitar. Y creo que todo eso que estás mencionando y que conocemos en este tiempo de la amoralidad no está, por así decirlo, como muy lejos de nuestro pensamiento, está a un clic del computador o a un encendido de televisor, porque eso lo estamos viendo. Creo que la manera de empezar nosotros a romper con esa amoralidad es trayendo una protección, es cubriendo, es siendo... usemos una palabra que va a sonar de pronto fuerte, agresivos en nuestra dinámica de no permitir que ninguno, ni de los niños, jóvenes, preadolescentes, adolescentes, se pierda, sino que al contrario, veamos entonces cómo ellos se identifican. Y mencionaste algo interesante, que no solamente como padres nosotros formemos, sino que sintamos que hay unos aliados. Podríamos decir que parte de los aliados sería el colegio. Gloria a Dios por aquellas maestras, ¿sabes? Tengo mucho del ministerio infantil. La mayoría de las maestras son licenciadas y trabajan en colegios. Entonces uno podría decir, bueno, mi hijo en las manos de esa profesora tiene, por así decirlo, como algo de moralidad, de valor, porque le está dando una enseñanza. Pero ¿y los que no? Entonces ahí es donde comienza a darse. Esos aliados, antes era el colegio. Creo que hoy el aliado tiene que ser clave, la iglesia. Como iglesia debemos estar siempre en esas dinámicas de preparación. Y te comento que la iglesia está conversando, Jorgito. Mira lo que dicen por aquí, dice Paola. Pero no los quiero asustar, no, yo no les quiero meter miedo, sino no, es que, quiero que... No es temor, al contrario, creo que esto nos ayuda. Mira, a veces nos hemos quedado mucho, yo no sé, cuando tú hablas con otros pastores, en medio de diálogo pastoral, muchas veces nos quedamos estamos en los últimos días. No, los últimos días empezaron desde que Eva aceptó la trampa de la serpiente y le dio a Adán, y ahí empezaron los últimos días, hermano. Él no ha tardado su promesa, hermano. Él no ha tardado su promesa. Eso no se trata de eso, sino que quiere que de verdad lo conozcamos a él. Exacto, entonces, listo, si estamos en los últimos días, con mayor razón, nuestra función no debería ser solamente dedicarnos a estar de pronto siendo lo mismo, sino empezar a proyectar la iglesia que va a seguir, porque yo creo que la iglesia va a seguir. Y está siguiendo tanto que ya está conversando. Mira, por aquí nos están diciendo, sí, por aquí nos están diciendo, Olguita dice que está lista para escuchar y aplicar esas conversaciones. Paola dice, mira, qué importante es este tema para poder complementar la experiencia y sabiduría con la tecnología. Debemos ser sabios y cuidadosos porque la nueva era nos trae innovación, pero también nos trae entretenimiento e ideas que quizás nos puede hacer dudar sobre la creación original, sobre toda nuestra vida espiritual, los valores, la ética, la moralidad, la dignidad. Toca ser sagaces. Creo que eso fue lo que nos mandó a hacer Jesús, ¿no? Él habló mucho de eso, que los envió como mansos, como la paloma, y sagaces. Mencionó también en medio de sus... Pero Julián, mira, así de sencillo. Uno se pone a ver una novela o una serie. Ahora no van a decir que no ven novelas ni ven series. Y se enamora la protagonista, la pobrecita, Cenicienta, pues, ¿sí? Se enamora del tipo casado. Y ella es tan linda, tan pobrecita, le han tratado tan mal en su vida y posiblemente hasta la abusaron, y mejor dicho. Pero le échalo, y muestra en la película que la esposa de este es mala, y sí, le ha hecho daño, y todo, pero es la esposa, ¿sí o no? Y uno empieza a hacerle fuerza a que Cenicienta termine con el casado, porque él es el protagonista del protagonista. Y sus mismos principios,
Ajá. Uno de los principios uno empieza, no, pero es que mire que es que la esposa es mala, pero es que mire que es que de verdad ya debería estar con este. Pero, y uno empieza a, bueno, si te digo, si un guionista, un libretista, jugó contigo en una novela, jugó con tus sentimientos, con tus principios, Ujú. en una cosa de 80 capítulos, 100 capítulos o 12, como una serie, imagínate lo que puede hacer toda una agenda y un plan de gobierno a nivel mundial que esté pensando en... Entonces, ¿qué es lo que pasa en las familias hoy? Hoy Sí, día en las claro. familias, o hace mucho tiempo en las familias era, no, está muy mal que un chico no tenga su identidad sexual definida. Ahora, yo no siento que a un chico le cierren las puertas jamás, papá, nunca le cierran las puertas a sus hijos. No, no, Cuando se las totalmente. cierras, Ujú. pero sí que tengas carácter. Entonces tú decías, no, eso está mal, eso está mal. Ahora que es mi hijo, entonces está mal, esos hombres que son todos mujeriegos, pero ya tu hijo creció y tu hijo se la pasa picando por aquí, picando, ya no te parece tan mala la idea. Bueno, no, es que son jóvenes, saben cómo son los jóvenes, les gusta coquetear por aquí, por ahí. Entonces, ¿cómo cambiamos a veces nuestros principios? ¿A qué voy con esto? Yo no estoy condenando a nadie, estoy diciendo es, si así sutilmente empezamos a evaluar y a negociar con cómo será si agresivamente empiezan a vendernos por todo lado, por medio de los medios, por medio de lo que muestran, por medio de la, se me fue la palabra, no de la misericordia, sino de cuando uno siente como una tristeza, como de la Compasión. lástima, La como compasión. de, pues más compasión es como lástima, ay, Ujú, pobrecitos, miren, y uno empieza a ceder terreno. ujú. Entonces ahí es cuando uno empieza a revaluar y lo que dicen en el comentario, bueno, sí, pero mire, ¿será que sí esto es verdad? Pero es que la Biblia dice esto, ¿será cierto? Ah, pero mire lo que están diciendo. Eso sí va como en contra de la Biblia, pero es que la verdad es que ha cambiado tanto los tiempos. ¿Será que la Biblia es actual para hoy? Y empezamos a pensar. Por eso nosotros necesitamos, aparte de anticiparnos, también necesitamos ser radicales y aferrarnos a la palabra de Dios. Y cuando uno está aferrado a ese puede venir lo que sea. Yo no tengo problemas con sentarme a tener una charla con una persona que tenga problemas de identidad sexual. No tengo ningún problema sentarme a dar consejería. Es más, lo he hecho con personas que han tenido problemas hasta con las leyes, con las normas, Ujú, con personas que lo están buscando. ujú. Me he sentado a hablarles, a decirles, mijito, usted vaya y póngase a cuentas. A mí no me pone en riesgo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estoy pegado a esto, a la palabra de Dios. Y Así creo es. que eso es lo que en muchos casos nos falta como creyentes. Si nos aferramos a la Biblia, esos principios bíblicos van a estar siempre ahí. Y aunque podemos hablar con el pecador, aunque podemos hablar con la persona y ver a la gente como Dios la ve, también podemos ver en ellos que Dios los quiere cambiar, que Dios Ujú. quiere sacar lo mejor de sus vidas y así invertirles tiempo y no terminar pareciéndonos a ellos o, o dándoles permiso a que sigan haciendo sus malas acciones o teniendo su pecado. Lo que mencionaste, resumamos en una frase, ¿no? Cuando el cristiano vende sus valores por el libreto de una novela, ¿no? Ah, como 3 años llorando por Marimar. No, eso sí fue bastante pesado. Mira, por acá, Everti desde Barranca Bermeja, mira lo que dice. Es necesario educar en el amor a Dios y no en el temor. El concepto de la educación, que creo que es el trascendental durante esta dinámica de Iglesia Next. Educarnos, debemos capacitarnos, debemos tener, por así decirlo, como si el padre se capacita, va a ser mejor padre. Si el líder se capacita, va a ser mejor líder. Pero a veces nos quedamos en la apreciación de que no es que lo que la Biblia me dice ya. Y ahí es donde entra una jornada que va a ser bastante trascendental, ¿no? Porque el educarnos es saber de que no nos las sabemos todas, de que aún necesitamos caminar en pos de saber qué es lo que está pasando y ser, por así decirlo, creciendo en una intelectualidad, pero en una intelectualidad que me lleve a ufanarme mi conocimiento, sino una intelectualidad que pueda ser aplicada, que pueda ser práctica. Hoy creo que eso Así es lo que es. más está ganando. Dijiste ahora al principio, ¿no? Las situaciones presenciales han empezado a perder porque ya lo práctico es aquí por medio del celular yo compro y ya. Entonces ya nos toca generar ciertas prácticas que puedan ser dimensionales. Vayamos concluyendo entonces, Jorge, sobre qué prácticas crees en la parte educacional que pueda asumir la iglesia para seguir, para ser una iglesia
Next? Pues yo creo que hablar como equipo, como grupo, yo creo que un error que cometemos, y yo siempre me pongo como, pienso como papá, más que como líder, como pastor, pienso como papá, y es que cuando uno a veces dice, uy, yo estoy pasando por esta, no entiendo a mis hijas, mi hija está con esta actitud, a veces me lo guardo, y pasa la típica conversación de piñata. ¿Cuál es la conversación de piñata? Uno vota y algo y dice, no, es que mi hija está teniendo esta actitud, esto es mío, esto es solo mío. Y todos los papás como contestan, ay, el mío también, ay, el mío también. Todos estamos pasando por la misma situación. Necesitamos dialogar entre pares, por eso necesitamos buenas relaciones. Yo creo que ese es uno de los desafíos post pandemia. Yo creo que es una de las cosas que va a ser complicado. Y yo cito ahí Hechos 2:42, que habla de 4 cosas, ¿no? La enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Esas 4 cosas, volverlas a hacer como las hacíamos, va a ser complicado de volverlas a caminar, encaminarlas. No estoy diciendo que no se hagan ni siquiera, sino encaminarlas a una nueva normalidad es lo que va a ser complejo. ¿A qué me refiero? La comunidad. Porque a partir de aquí nos dimos cuenta quiénes son más cercanos. Muchos dicen, no me volvieron a llamar de la iglesia, no. Hoy alguien escribió ahí un post muy bonito. Estoy defraudado de mi pastor. Él no me volvió a llamar. Y se quedan esperando la llamada del pastor. Entonces el post decía, escrito por un pastor, bueno, ¿y cuántos han llamado al pastor a ver cómo está? ¿Mm? Porque todos necesitamos, entonces este tiempo ayuda a uno a entender quién es más cercano, quién no, y a crear esas amistades. Cuando salgamos, pues con eso es que vamos a hacer más relación. Pero esta relación significa eso, que haya enriquecimiento. Entonces la capacitación, pensando en una iglesia hacia el mañana, es donde podamos exponer lo que tenemos, poder ser transparentes y poder decir, hay estas situaciones difíciles en nuestra vida, ¿cómo las podemos solucionar? Pastor, en el Ministerio de Niños estamos viendo esto porque no nos reunimos entre todos y entre todos edificamos. No, pastor, diga usted mande y usted va, capacítese y el resto recibimos. Va, pastor, usted vaya, pague harto por el seminario que haya y usted después viene y nos enseña a todos a ser papás, a ser líderes, a ser maestros. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Pues aunque es bien bueno el diálogo entre todos, es bueno que se lean un libro entre todos. Estoy hablando como familias, como matrimonios, como ministerios, y después poderlo hablar. Eso es muy importante. Y también, obviamente, hay espacios de capacitación muy puntuales donde podríamos estar aprendiendo para asumir cada uno de nuestros roles, como pastores, como líderes, como maestros, como jóvenes o como niños, para el crecimiento individual. Y creo que esa es la jornada del 17 de agosto. O sea, le hago la invitación aquí a toda la iglesia acerca de este tiempo especial de Iglesia Next, así se llama, una jornada de capacitación enfocada en cómo nosotros podemos ser una iglesia que acompañe esas 4 grupos, esas 4 arenas, esos 4 momentos de crecimiento y de desarrollo de la vida, ¿no? Niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud. Bueno, y metamos un quinto, ¿no? Liderazgo, pastores y liderazgo, metamos ahí. ¿Cómo estarnos entonces en ese desarrollo? Contanos un poquito para que veamos entonces el ánimo y juntos podamos participar también. Claro, cada persona tiene etapas de desarrollo antes de llegar a la adultez. El propósito como la iglesia debe ser que un adulto llegue a la madurez en Cristo, que llegue maduro a los 26 años con la idea de tomar las decisiones y que de cierta manera pueda salir de casa en bendición, pero también los papás estén tranquilos de este chico ya puede tomar decisiones solo. Ese es el propósito. Ese es nuestro propósito como ministerio, de ayudar a las familias a que hasta que eso se logre, trabajando, está la familia en llave con la iglesia y nosotros proveer recursos para estos dos. Entonces, Iglesia Next hace parte de eso. Necesitamos una iglesia pensada en las nuevas generaciones. ¿Cómo así? Entonces, ¿no van a pensar en mí como adulto? Bueno, yo creo que nosotros como adultos estamos suficientemente maduros para que la iglesia esté enfocada en los nuevos, en las nuevas generaciones, y nosotros, por el contrario, servir a esas nuevas generaciones, enfocados en el crecimiento de ellos. Y eso nos va a hacer sentir útiles a los 40, 50 o a la edad que tengamos. Iglesia Next es una jornada de actualización,
para equipos ministeriales. ¿Qué significa actualización? Y no solamente capacitación, que todos ya tenemos un ministerio, todos ya servimos, todos de una u otra manera ya estamos en el ministerio. ¿Somos líderes, somos pastores o somos papás? ¿Mm? Entonces ya estamos en el ministerio, entonces ya tenemos algo, ya Dios nos usa y posiblemente te usa bien, pero lo que creemos es que se puede ser mejor. Yo creo que si yo hubiera aprendido más cosas antes de tener hijas, sería mejor papá. Mis hijas dicen que soy el mejor papá del mundo, ¿cierto? De pronto no me han comparado, gracias a Dios, pero para ellas soy el mejor papá. Pero yo creo que si hubiera aprendido algunas aptitudes, hubiera trabajado más mi carácter, sería aún mejor papá. Entonces, siempre debemos estar en constante capacitación. Entonces, Iglesia Next es una jornada de actualización para equipos ministeriales. ¿Dónde qué vamos a hacer? Vamos a animarte a que escuches propuestas tácticas. Vamos a tener grandes invitados. Para mí el invitado especial es quien se inscribe, como los que nos están oyendo, pero vamos a tener invitados de mucha experiencia que han hecho iglesia, que han hecho ministerio, y ellos van a contar por qué les ha ido bien y que nosotros podamos utilizar esos principios para repensar como iglesia cómo los podemos poner en práctica. Entonces alguien va a decir, yo he puesto en práctica la forma, o yo sé que necesito discipular a los niños. En mi iglesia lo hemos hecho así y nos da 3 tácticas. Entonces después los grupos de iglesia de niñez se reúnen y, ay, mira, Luis y Sandy López, ellos son los pastores de Lakewood Church en Houston, Texas. Ellos van a estar con nosotros. Entonces, ay, mira, ellos hablaron de esto y esto y esto y les ha ido bien. ¿Qué esas 3 podemos poner en práctica? Y entonces evalúan. Ay, mira, esto ya lo hacemos. Ay, mira, eso también. Pero en esta somos débiles. ¿Qué tal si empezamos a hacer un plan para trabajar esta? Esa es la idea de Iglesia Next. Que todos pasemos nuestro ministerio por el filtro que nos van a dar y miremos qué de todo esto nos va a ayudar a fortalecer y a hacer mejor nuestro trabajo con la nueva generación. Y yo sé que todos vamos a aprender. Entonces, ¿qué son estos? 7 horas de capacitación. Te digo un poco de los invitados: Robert Barriger de Camino de Vida de Perú, Danilo y Gloriana Montero de Lakewood, Andrés Speaker de México, Lucas Leis desde Dallas, Andrés y Rocío Corson de su presencia de acá de Bogotá. Bueno, y de ahí para allá son 30 especialistas exponiendo. Y en un momento del día, nos vamos a dividir. Todos los que estamos preocupados por la niñez, nos vamos para un lugar. Los que están preocupados por la adolescencia, se van para otro lugar. Los que están interesados en saber cómo trabajar con jóvenes, adolescentes, a otro. Y los que trabajan con jóvenes entre 18 y 25 años, a otro lugar. Y los pastores principales los enviamos a otro lugar. ¿Cuál es la idea? Que en cada espacio le hablen específicamente al grupo que está enfocado en esa edad. Eso ocurrirá en una de las 4 bloques que tenemos. Es Iglesia Next, es el 17 de agosto y toda la información que yo te acabo de dar y mucha más, y de pronto más clara, la encuentras en iglesianext.com. Ok, bueno, es una muy buena invitación y creo que estaremos entonces involucrando a parte de todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos viniendo y sobre todo la proyección que se viene, porque te comento que como Iglesia Bautista Manantial estamos en pro de ver cómo se sigue siendo iglesia que honre y que glorifique al Señor. Termino con una frase que dice don Simón Rodríguez, decía, enseña y tendrás quien sepa, educa y tendrás quien haga. Lo menciona Norman Martínez. Jorge, gracias por este tiempo, hermano. Gracias por esta conversación, porque de verdad yo creo que la iglesia seguirá y seguiremos con el propósito de darle la honra y la gloria al Señor. Muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes por la invitación, Juli. Te aprecio mucho, hermano. Te honro. Gracias por lo que haces. Yo siempre te lo he dicho. Yo los sigo ahí. A veces los veo, a veces uno por ahí les mando su like. Sé que es difícil también. Sé que ser iglesia. Y un aplauso a todos los que están ahí conectados. Estamos saturadísimos de virtualidad, de Zoom, de no sé qué, un montón de cosas. Pero es la forma que estamos haciendo iglesia ahorita. Y se siente tentado a pagar ahí por ver una serie de Netflix y, ay, no voy a escuchar al pastor hoy, pues acompáñenos a ser iglesia, edifíquese. Y yo siempre creo que cuando andamos en comunidad y nuestro oído está presto a escuchar la palabra de Dios y a escuchar lo que viene del Señor, el Señor nos habla, el Señor nos ministra, y a veces es para nosotros, la mayoría de veces, o normalmente nosotros somos el filtro,
pero otras veces para bendecir a los demás. Así que no se desconecten, sigan haciendo iglesia y que ya cuando puedan reunirse en algún lugar, pues puedan, por el contrario, añadir a otros para que crezcamos en Cristo, porque tú lo dijiste, la iglesia continúa. La pandemia se va a acabar, pero la iglesia va a continuar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y a todos mis hermanos que están conectados, ¿qué tal si hacemos una oración y le decimos, Señor, creemos que la iglesia seguirá? Y aquí están los instrumentos, esos instrumentos para que continúen, somos nosotros. Padre, gracias, te queremos dar en esta hora porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios soberano y poderoso. Bendecimos, Señor, tu nombre y sobre todo creemos que tu iglesia es respaldada en cada paso en lo que está dando, Señor. Tu iglesia es una iglesia favorecida, tu iglesia es una iglesia, Dios mío, que por donde comienza a invertir, tú respaldas y das el recurso y la producción para que se pueda ver entonces la bendición. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a continuar ejecutando la labor de ser iglesia, atendiendo a nuestras generaciones, transformando, Dios mío, nuestro pensamiento y sobre todo trayendo ese cuidado, esa protección que implica este tiempo. Bendecimos la vida de Jorge, Dios. Oramos por Iglesia Next del próximo lunes 17 de agosto. Creemos, Señor, que habrá una revolución durante estos días y veremos entonces cómo se incrementan las inscripciones, las participantes, y eso generará, Dios mío, aquí en Colombia un desarrollo para que tu iglesia continúe. Porque puede ser, Señor, que estemos hoy en pandemia, pero tu iglesia continuará por encima de todo flagelo y de toda artimaña de maldad. Señor, a ti toda la honra. Bendigo a cada uno de estos hermanos, hermanas que están conectados y creo, Señor, que cada viernes estas conversaciones son de mucha bendición. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un privilegio haber estado conversando esta noche. Recuerden que estamos a partir desde el miércoles anterior, miércoles y viernes 6:30 en la noche. Y el próximo viernes con una conversación enfocada en el gozo. Vamos a estar hablando de humor con un invitado a pesar de todo esto complejo que estamos viviendo. Los dejo con una invitación. En este momento, lo dijo Jorge ahorita, estamos de Zoom en Zoom, de virtualidad en virtualidad. En este momento, la Asociación de Iglesias Bautistas del Tolima Grande están participando de una velada que realiza la primera iglesia bautista de Ibagué. Yo voy a tener una participación, estaré dando una palabra a las 10 de la noche. Entonces, si tú quieres involucrarte, vamos ahora a compartir desde nuestra página de Facebook para que si usted se quiere conectar, pueda ver entonces todo lo que está pasando. Todos los pastores de la Asociación del Tolima estaremos entonces clamando a Dios por las familias. Los dejamos con la publicidad y recuerden, mis amados, siempre unidos, siempre conectados. Conéctense. Dios les bendiga. Chao, chao. Unidos en un clamor. En alabanza y adoración. Rompiendo ataduras. Iglesias Bautistas del Tolima Grande. En oración y ruego. Gran vigilia virtual, viernes 7 de agosto, 7 de la noche, en YouTube y Facebook Live.